Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a viajar a través de un concejo donde, aún teniendo una gran térmica, su naturaleza está en un buen equilibrio. Uno de esos lugares donde agricultura y ganadería están al lado de una gran industria. Hoy, sin más dilación, vamos a recorrer Ribera de Arriba. Ribera de Arriba es un concejo situado en la zona central de Asturias. Se encuentra ubicado entre la cuenca minera del Caudal y el concejo de Oviedo. Podría decirse que por este concejo todo el mundo pasa, pero son pocos los que lo conocen. Su relieve lo conforma una amplia vega rodeada de medianas altitudes, y la primera imagen que vemos es la de la central térmica, una de las más importantes en cuanto a producción se refiere en toda Asturias. En su topografía de suaves contornos podemos definir en dirección sureste y noroeste dos extensos valles. Por uno de ellos baja el cauce del río Nalón y por otro lo hace el Caudal, siendo en las proximidades de la capital del concejo donde se unen estos dos grandes ríos asturianos. Dentro de la unidad geográfica del Aramo, destacar las elevaciones de Magarrón, de más de 600 metros de altura, el Pícula Ultra y el Piculgato, de más de 500, así como dos valles por los que discurren el río Nalón y el río Caudal, que se van a unir en su capital, Soto de Ribera. El nombre del concejo viene principalmente por su condición de ribereño. El concejo de Ribera cuenta con una superficie de más de 22 kilómetros cuadrados y su población supera los 2.000 habitantes. Con capital en Soto de Ribera, posee otros núcleos importantes como Ferreros, Palomar, Pereda o Tellego. Este concejo limita al norte y al este con Oviedo, al sur con Mieres y Morcín y al oeste con Santo Adriano. La construcción de la central eléctrica de Soto de Ribera en 1962 y la inclusión en los primeros años 70 dentro del polo de desarrollo industrial afianzaron su vocación industrial, hoy ampliada por la creación de la empresa láctea Arias, la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y el mantenimiento de pequeñas ganaderías, especialmente de carne, asturiana de los valles, formando parte de la actualidad de Ribera de Arriba. Así todo, la naturaleza del concejo ofrece al caminante la posibilidad de deleitarse con los paisajes naturales como tupidos bosques, praderías de montaña o vegas de cultivo. Las excelentes condiciones de habitabilidad posibilitaron dentro del concejo la presencia humana, hallándose restos de la cultura paleolítica. Muestras de ello son las numerosas cuevas como en el Requexu o Entrecueves y diferentes yacimientos arqueológicos del concejo. También hay importantes emplazamientos castreños como el Cuetu, la Corona y el Picu Castiello, donde vivían las tribus astures antes de los romanos. Las noticias referidas al territorio corresponden a finales del siglo IX. Así, en el año 857, Ordoño I dona a la iglesia de Oviedo la iglesia de San Pedro de Ferreros, así como diversas propiedades en Pereda, Palomar y Sautolecer, localidad hoy llamada Soto de Ribera. En el año 1012, otra donación incorpora a la iglesia de Oviedo las villas de Argame, Tevesga y Olalier. La hace doña Mumadona, viuda del conde Bundemaro Pinioliz. Durante la Edad Media y debido a la proximidad con Oviedo, diversas poblaciones del concejo fueron donadas a la iglesia, destacando entre todas ellas las realizadas por la reina doña Urraca en 1112, que incluía entre otras las poblaciones de Soto de Rey y Argame. Dentro de las donaciones hechas señalaremos la efectuada por la reina Urraca en 1112 como agradecimiento a la ayuda prestada por el obispo Pelayo en su lucha contra su marido Alfonso el Batallador. La donación comprendía un extenso territorio que llegaba hasta un lugar llamado Sopeña, cerca de Caces. El poder de la mitra ovetense fue abusivo durante bastante tiempo, llegándose a cobrar en 1214 por el obispo Juan un impuesto por el disfrute de la tierra de Tellego. Durante la dependencia del obispado, este trasladaba el poder de la zona a varios nobles y tenentes que tenían el poder administrativo del concejo. Uno de los más destacados fue Gutiérrez González de Quirós, y en tiempos de Felipe II pasa a la corona, autorizado por bula de Gregorio XIII. Con la desamortización de Felipe II,
son redimidos por los vecinos los terrenos comprados al rey en 1579, pasando a constituir por fin municipio independiente. Bueno, pues para conocer mejor el concejo de Ribera de Arriba, lo mejor es hablar con el señor alcalde, don José Ramón García Saiz. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, José Ramón, ¿cómo lle el concejo de Ribera de Arriba a través de tus ojos? Bueno, el concejo de Ribera pues es una sorpresa, porque todo el mundo cuando llega lo primero que se ve es la central térmica y la chimenea, pero después una vez que te metes en el interior del municipio te llevas la sorpresa pues de ver lo más maravilloso que está al lado de Oviedo, un municipio donde el río cruza el municipio, el río Nalón. En la parte de arriba del municipio también está el caudal y el Nalón que se une en Sotorribera, y después ya si te introduces pues te encuentras con Bueño, donde próximamente se va a hacer la construcción del centro de interpretación del Hórreo, más hay una ruta de visita a los hórreos donde están señalizados. Después tienes otra zona que es desde Palomar hasta la Mortera de Palomar, donde andando te vas viendo unas preciosas dolinas, y después te metes a la otra parte de la parte del Nalón, la parte de Sotorrey y Vagalencia, te ves una parte que es industrial, otra parte donde está el castillo de Doña Urraca, y después te puedes meter en la zona de Tellego, a la Mortera de Tellego, donde coges unas vistas preciosas, donde ves ya parte de lo que es de la zona de Olloniego, la Manzaneda, todo la Beguín. Es una vista impresionante, la zona de la Madalena, del Aramo. Quiero decirte, estás al lado de Oviedo a 5 minutos y estás, lógicamente, en lo que decimos aquí en Asturias, paraíso natural, que ya nos lo copian hasta la zona, hasta en Murcia. Bueno, pues vamos a hablar con Francisco Javier Fenol Álvarez, que es el alcalde de Soto de Rey. Buenos días. Buenos días. Oye, estamos aquí ante lo que fue el palacio, el castillo de la reina Doña Urraca. Estamos viendo que antes estábamos hablando sobre la recuperación. ¿Tú qué piensas sobre todo esto de poder recuperar lo que nos da? Pues yo pienso que los vestigios antiguos que hay en los pueblos deben de respetarse, puesto que es la identidad del pueblo. Lo que pasa es que en los tiempos modernos siempre se tiende pues a eso, a querer tirar y a querer hacer otras cosas nuevas, que no digo que en algunos casos algunas cosas nuevas están bien, pero en este caso yo pienso que es un vestigio que Sotorrey identifica con lo que fue el pueblo, y eso nunca deberíamos de prescindir de ello. Por lo tanto, yo estoy a favor de que se conserve y que si hay alguna restauración que se haga con motivo y con propiedad de lo que se está restaurando. Bueno, necesidades turísticas tenemos muchas. En el tema de hostelería estamos mal, en el tema de hoteles no hay ninguno. Y bueno, tenemos ahora pues iniciativa privada de casas de aldea. Casas que la gente, como te decía antes, que viene del resto de España, se queda sorprendida de todo lo que os comentaba antes. Tan cerca de Oviedo y del centro de Asturias, y ver las bellezas que se ven desde aquí, desde el municipio. No es solo la chimenea de la térmica, tenemos mucho más. Hay que ver e introducirse dentro del municipio, no pasar por la autopista y ver nada más que la térmica y la chimenea de la térmica. Se ven en muchas otras ocasiones, vemos lo que son restauraciones que la verdad ni están hechas con la misma piedra ni con la misma madera, que son una yaceria, por decirlo así en asturiano, y que creo que merecemos, bueno, yo ya no digo yo digo mis nietos, mis tataranietos, que conozcan las nuestras raíces, porque estamos hablando de que, por ejemplo, esta casa lle del 1100 y pico, no lle del otro día. Y poder recuperarla sería para todos los asturianos, sería parte de su historia. ¿Cómo ves el concejo avanzar, quiero decir? Pues el concejo, con una población de unos 1.900, casi 2.000 habitantes, teníamos un problema de asentamiento de población. Ahora mismo estamos superándolo en el sentido de que se están haciendo aquí 36, de hecho ya están hechos 36 chalés, con una forma, bueno, no vamos a decir que sea una ESO asturiana, pero tampoco son pisos para arriba, que con una altura que no es muy grande y queda bastante bien en el entorno.
un poquitín el ayuntamiento pues está mirando en el tema ese de que haya una armonía en el sentido de la vivienda. Con el asentamiento mayor de población pues tenemos lógicamente más dinero, por decirlo de alguna manera, y más representación en el ayuntamiento. Con lo cual pues hay posibilidades, si hay dinero se hacen cosas, si no hay dinero malamente se van a hacer. Y dentro de que se hagan cosas, pues como venimos bien hablando del tema este que nos ocupa, pues eso, que cuando se haga una restauración como este tipo de que perteneció a doña Urraca, que no se metan, pues eso, materiales, aluminio, que tal, que se use la piedra, que es la que había, y la madera y las tejas, que son lo que identifica y con lo que se hizo y con lo que en realidad resaltaría lo que fue. Y referente a que nuestros hijos y el pasado, pues qué duda cabe que si les dejamos un legado que se identifique con lo que fue, pues esa sería la realidad. Lo demás, pues muy bien, pero es otra cosa. Bueno, Francisco, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. A vosotros. José Ramón, ese futuro a corto o medio plazo dentro del concejo a nivel turístico, ¿qué se va a plantear? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, tenemos, como sabéis, estamos dentro de la montaña central, donde estamos 6 municipios, que está Morcín, Riosa, Polalena, Mieres, Aller y Rivera, que somos 6 municipios los que estamos. Hay un proyecto que ahora, la semana pasada, estuvieron precisamente en la zona de los Alpes, en Suiza, donde queremos hacer un proyecto de cicloturista, de comunicar los 6 municipios a base de pistas para el tema cicloturista. Después tenemos otro proyecto que, como te decía antes, es el Centro de Interpretación del Hórreo, que espero a principios del próximo año sacarlo ya a concursos o adjudicación. Estamos también con un proyecto de reparación de hórreos por parte del ayuntamiento. También está la senda que va a ejecutar el Principado de Asturias, la Consejería de Medio Ambiente, próximamente, que me parece que lo van a sacar o ya lo sacaron a concurso, que es la comunicación de la senda de Hoyoniego con la del municipio, que llega a Begalencia, y después hay otro proyecto de unir esta de Begalencia con la senda verde de Oviedo y comunicarlo a su vez con la senda del Oso. Es decir, que estamos en un proyecto importante de cara al futuro, y hay proyectos también interesantes. Tenemos también el tema del piragüismo, que hay varios equipos entrenando aquí en el embalse de la central térmica, y lógicamente tenemos también lo que es el concurso de pintura, que se celebra todos los años aquí en el municipio, donde viene gente de lo que es las comunidades autónomas alrededor de Asturias, vienen del País Vasco, de Cantabria, de Castilla, de Galicia, hasta de la zona de Valladolid viene cantidad de gente. Pues tenemos lo que es el jazz, que se celebra en el mes de junio, y varias actividades que lógicamente acerca a la gente de aquí de Asturias y de comunidades próximas aquí a Asturias. Bueno, pues uno de los lugares donde podemos contemplar esa construcción tradicional que son los hórreos aquí en Ribera de Arriba es llegarnos hasta Bueño y ver el recorrido de los hórreos. Para ello vamos a hablar con Vicente, que ya que estamos aquí en Bueño, que él nos enseñe un poco. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, Vicente, ¿cómo empezó un poco todo este camino, el recorrido de los hórreos? Bueno, pues yo creo que esto fue iniciativa de la corporación municipal, es decir, el ayuntamiento fue el que tomó la iniciativa de hacer esto. Oíste, Vicente, ¿cuántos hórreos tenemos aquí en Bueño? Aquí ahora mismo en pie hay 47 hórreos. Por desgracia, ya 4, me parece, desaparecieron. O sea, una de las cosas que yo antes comentábamos era que siendo el pueblo con más hórreos tenía que ser un pueblo muy rico. Pues sí, esta era una vega fértil en la que prácticamente eran todos terrenos de labrantío, donde se cosechaban maíz, faves, patates, de todo. Y claro, cuando se creó el pueblo, supongo que vieron la necesidad de hacer los graneros. Los graneros fueron estos hórreos.
Yo hay una pregunta que quería hacerte porque hay mucha gente que cree que el hórreo es un inmueble, es decir, como una casa. No, el hórreo está catalogado como un mueble. De hecho, se puede desmontar y trasladar para otra parte sin perder absolutamente nada de lo que tenía. De hecho, muchos se trasladan. O sea, que el hórreo es como un armario. Exactamente, un mueble más. Mucha gente velo como si fuera una segunda vivienda. Sí, bueno, es que hasta para eso valió para segunda vivienda. Y en algunos casos creo que ya en tipos de chalet y eso hace así. Ahora aquí, precisamente en el pueblo, pues yo sé de muchos hórreos que las familias tenían que dormir en el hórreo porque no tenían las habitaciones suficientes al ser la familia muy numerosa. Pero eso no quita lo que sea. ¿Cuántos estilos? Porque, bueno, yo estoy enterándome de ello hoy. ¿Cuántos estilos de hórreos vamos a encontrarnos aquí? Bueno, aquí los más representativos es el de Allande y el de Carreño. Y los hay que tienen hasta la mezcla de los dos. O sea, que esos estilos, háblenos de la gente que a lo mejor venía y había visto aquel hórreo y trasladó esos mezclas. Pues no lo sé, eso sí que nunca leí nada sobre ello. Vicente, ¿en qué se diferencia uno y otro de Carreño a Allande? Bueno, es más bien la decoración, ¿eh? La decoración que llevan los colondres, la situación de ellos y el tipo de dibujo. ¿Cuáles son, digamos, los elementos principales del hórreo? Y yo digo sin contar con los pegollos, porque bueno, ya sabe uno, bueno, 4 pegollos, sí, un hórreo, pegollos, 6, todo el mundo panera. sabe lo que son los pegollos, exactamente. Luego pues que sí, empezamos por la escalera, la subidera, y después están los colondres, que es como si fuese la fachada de la caja, están los liños, están los tacos, los mueles es la parte que va encima del pegollo. Sí, que además casi todos son de piedra. Parecen unos mueles de moler. Exactamente, aquí se llaman mueles, no sé si en otros sitios tendrán el mismo nombre, bueno, supongo. Y eso era lo que impedía precisamente, es que todo tiene su fundamento, impedía la subida de los roedores, porque si no trepaban por el pegollo arriba y entraban. Lo que quisieron con los hórreos fue aislarlo precisamente de eso. De que los roedores no fastidiasen todo lo que se almacenaba dentro. Oye Vicente, ¿cuántas visitas más o menos tenemos aquí de críos? Bueno, muchas, la verdad es que desde que empezó esto a funcionar, pues aquí vienen excursiones de críos de los colegios, vienen excursiones de mayores, vienen grupos de gente más o menos grandes o pequeños, pero con mucha frecuencia vienen, la verdad que sí. ¿Qué te digo, Vicente? Vamos a deciros a esta gente que vengan con nosotros y que vean parte de las nuestras raíces. Sí, aunque no ellos lo podamos enseñar todo, pero vamos a ver bastante. Pues venga, venid conmigo que lo vamos a ir viendo. Cuando la guerra terminó, que no sé cómo decir, estábamos a Castaños, nosotros, 2 hermanos que éramos, con mi madre, por ahí para abajo. Y ya teníamos picardía porque decía, Virgen, había un soldado que se quería matar. Por Dios, no haga eso, no haga eso. Estaba ya, que era aquel día cuando se libró, sería Asturias. Sería octubre del 37. Pues yo nací en el 31. Oye, José Ramón, yo creo que esta pregunta va a ser un poco difícil, porque más que como administrador tengo que hacértela como paisano del concello. ¿Dónde tienes el corazón cuando hablamos de aquella infancia, de la juventud? ¿Dónde está tu corazón aquí en Ribera de Arriba? Bueno, en mi corazón está dentro del municipio porque nací aquí y sigo viviendo donde nací, pero lógicamente donde más recuerdas son los sitios de la infancia, donde jugabas al balón, jugabas al escondite, que decirte de la infancia, que era de aquello no había televisión, que decirte ni ordenadores, de aquello estabas en lo que era más bien la calle y había una convivencia que hoy día no hay. Que decirte, desapareció por desgracia aquella convivencia entre vecinos que parecíamos todos familia. Eso, quieres o no, hoy en día se nota. Lo que es las pantallas estas que hoy día hay, eso nos lleva a crear pues una frialdad entre los vecinos, aquella relación familiar que tú a un vecino ibas como si fuese familia, un hermano, que decirte
e igual ibas primero a un vecino que a un familiar. Hoy día yo creo que por desgracia eso se perdió, aquella convivencia que había entre los vecinos. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, esta vez en Ribera de Arriba. Vamos hasta Ferreros, al restaurante Ferreros, y vamos a hablar con Lourdes, que de la cocina en esta zona sabe un cacho. Venir conmigo. Buenos días, Lourdes, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, muy bien, usted bien. Oye, ¿qué se come en el concejo de Ribera de Arriba? Hombre, pues mira, nosotros ponemos el pote, que tiene mucha aceptación, y en tiempos de la menestra ponemos mucha menestra, pote de calella, cabrito, conejo, pues muchas cosas ponemos. Y una cosa que siempre ando diciendo yo, esa cocina tradicional, esa, como digo yo, la cocina a la abuela, ¿estamos en el sitio adecuado? Sí, desde luego, claro que están en el sitio de... Oye, Lourdes, y aquí entonces estamos hablando de comida fuerte, Sí. nada de casigalines. No, comida fuerte, la fabada, el pote, el menestra, todo, eso, todo lo que quieran. Y una cosa, cuando, como digo yo siempre, que cuando entra el oso por la cocina, siempre tienen algo preparado. ¿Qué tenemos hoy para ver? Hoy para ver vamos a poner pote, que es faves, echar el compango, cocer la berza, que suelta un poco el verde, y luego bueno, pues se mezcla todo y se deja cocer. Y se deja cocer. Y tenemos postre, tenemos... Sí, tenemos flan, tenemos tarta de queso. Va. Vamos a dejarte un poquillín, porque sabemos que andes muy apurada, y después lo vemos en la mesa, ¿vale? Bueno, muy bien. Venga, un beso. Venga. Bueno, pues como siempre, la mesa repleta de cosines riques, porque, bueno, esto y Miradas de Asturias. Cuéntame, ¿qué lleva ese pote tan rico que tenemos ahí delante? Bueno, pues mira, lleva morcillas de casa, que son nuestras, de chorizos también, lleva tocino, lleva lacón. Y la verdurina de casa. La verdura también sí que tenemos huerta y todo, sí. ¿Y qué te digo yo? ¿Y el chorizo, la morcilla y el yacón qué tenéis? ¿Gochos? Sí, tenemos gochos, los matamos nosotros. Y bueno, lo hacemos todo de casa. O sea que hoy vamos a comer de casa. De casa todo, sí. Que hielo bueno. Y después voy a preguntarte una cosa. Estos postres que tenemos ahí, ¿qué lleva? ¿Un flan? Un flan, sí, un flan que lleva de leche condensada, lleva huevos. Bueno, pero está hecho por... Sí. Hecho por las tus manos. Sí. Y los huevos de casa de también. De casa también, sí. Y después tenemos también una tarta de queso. De queso, sí. Que la tarta de queso lleva samillán, lleva cuajada, y bueno, luego leche y azúcar, y también está hecha por nosotros también. Oye, una pregunta que te voy a hacer. Los asturianos, que siempre lo pregunto, pero para ir viéndolo, ¿perdonamos alguna vez el postre después de una fartura de pote? No, nunca. Aquí hay gente que viene y está régimen y a lo mejor te pide cosas régimen, pero llega el postre y no lo perdona nadie. No. Oye, otra cosa, Lourdes. ¿Qué tomen más aquí? ¿Lo que es sidra, vino? Hombre, para la sidra se bebe mucho. Pero bueno, para la hora de comer, pues hay gente que come con sidra y otros comen con vino, pero la sidra muchos beben. Bueno, pues hoy vamos a empezar un poco con sidra y después seguimos con el vino. Con este decantador tan guapo que tenemos aquí y este vino maravilloso de Rioja también. Lourdes, déjame deciros unas cositas a esta gente. Mira, vamos a quedar aquí comiendo esto. Yo quedo en compañía de Lourdes, que yo una buena compañía. Y después de dar cuenta de ello, nos vemos. Bueno, el municipio de Ribera, con el área recreativa, yo creo que ya la conocen muchos asturianos. El tema del área recreativa, que es una de las más visitadas de Asturias, y no es porque lo diga yo, son datos que tiene la Consejería del Principado, la de Medio Rural, que lleva el tema de áreas recreativas, pues viene gente de toda Asturias. Y yo creo que eso, gracias al área, pues la gente, lo que os comentaba antes, se empezó a introducir aquí en el municipio y empezó a ver las maravillas que hay dentro del municipio. Quiero decirte, antes os comentaba las posibilidades que hay de verte en una zona que estás al lado de Oviedo, urbana,
como una zona auténticamente rural. Quiero decirte, puedes estar a la orilla del río pescando, como tú puedes estar en 5 minutos en la montaña. Quiero decirte que estamos en un sitio privilegiado y unas comunicaciones privilegiadas. Por lo cual invito a todos los asturianos que se den una vuelta por aquí, por el municipio de Ribera, que van a marchar encantados. Muchos ya vinieron y siguen viniendo. Quiero decirte, se ve que gusta. Exactamente. Pues eso, yo creo que sí, que llevo los ojos llenos de verde, de valle, de montaña, y para mí Ribera de Arriba hay un sitio que hay que volver y seguir disfrutándolo. José Ramón, quiero agradecerte el poder estar con nosotros aquí en Mirades de Asturias, porque para mí fue un placer, pues eso, tener todo ante mis ojos hoy y tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. A vosotros agradeceros el que nos ayudéis a este programa que tenéis, al conocer al resto de asturianos lo que hay aquí en Asturias, que no hace falta ir de afuera. Tenemos aquí maravillas. Gracias. Gracias. Asombrados caminamos por este concejo, su historia, sus tesoros históricos, su paisaje, todo lo que nos rodea deja en nosotros esa sorpresa maravillosa de conocer un concejo que no solo es una gran térmica, sino que tras ella se descubre una Asturias resuelta, despierta e histórica que nos llama a la contemplación y el disfrute de todo lo que posee este municipio. Desde luego, Ribera de Arriba es otro rincón mágico de esta hermosa tierra. Dos caras tiene esta tierra, besos de fuego y humo en Soto de Ribera, trazos verdes y azules desde Palomar y La Mortera. Ribera de Arriba dos caras tiene y las dos son bellas. Una trabajadora vestida de faena, la otra verde y azul vestida de fiesta. Una tierra noble de Asturias, hecha de grandes gestas.